Ok, sí, buenos días. Estamos en la Iglesia de Cristo aquí en la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey, tú eres poderoso, Señor. Tú eres el único, Señor, que estás en los cielos. Que mira a tus hijos, Señor, que sabe todas nuestras necesidades, Santo Dios. Te pedimos que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Bueno, mi hermano, aquí estamos en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. La prédica de hoy es una pregunta que nosotros no podemos hacer. Dice, ¿es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Esta es una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. Porque realmente sabemos que si nosotros somos borrados del libro de la vida, realmente no tenemos salvación por ninguna manera. Entonces, si nosotros, como cristianos, sabemos y perseveramos en la palabra del Señor, sabemos que eso para nosotros no es. Pero podemos citar algunos textos para que nos vaya explicando la situación que tenemos. En Apocalipsis 22:19. Apocalipsis 22:19. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 22:19. Dice, y si alguno quitare de la palabra del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces aquí nosotros podemos analizar un poco que realmente lo que nos dice Apocalipsis, aquí nos está diciendo que si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nosotros podemos analizar y entender que realmente no son los cristianos que vamos a hacer quitar alguna palabra de la Biblia, sino que realmente son otras personas. Y eso al transcurso de la prédica vamos a ir analizando y descubriendo. Dice, esto es importante. Este verso generalmente forma parte del debate concerniente a la seguridad eterna, porque realmente nosotros tenemos y podemos entender que este es un debate que realmente da a muchas personas. Porque Apocalipsis 22:19 significa que después que el nombre de una persona es escrita en el libro de la vida del Cordero, puede en algún momento ser borrado en el futuro. Realmente esa es una pregunta que nos podemos hacer. Y realmente sabemos que es una pregunta muy difícil de contestar. Pero en otras palabras, ¿puede un cristiano perder su salvación? Realmente sí puede perder su salvación. Si realmente no perseveramos en la palabra del Señor, si realmente no cambiamos, si realmente nos alejamos de la congregación o nos alegramos de la palabra de Dios, realmente podemos perder la salvación. En primer lugar, la Escritura es clara en que la seguridad de un verdadero creyente es mantenida. ¿Por qué nosotros nos mantenemos? Porque realmente perseveramos en la palabra de Dios. Porque realmente creemos que Jesucristo es Hijo de Dios.
Porque sabemos que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra y todo el universo. Y sabemos, por el poder de Dios, sellado para el día de la redención. Aquí podemos nosotros buscar en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Para que nosotros vayamos analizando este tema. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, y de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Él no perderá a ninguno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Que la misión que tiene nuestro Señor Jesucristo a través de Dios es que no se pierda ninguna alma. Porque para Dios todas las almas son importantes. Y entonces esa es la misión que tiene el Señor. Que nadie se pierda. Que nadie pueda conocer el infierno. Que todos conozcamos la vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Dice en Juan 6:39. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí nos está diciendo el Señor claramente en Juan 6:39, que la voluntad del Padre es que todo lo que muramos, realmente nuestro Señor nos va a resucitar. Y nuestro Señor nos va a dar esa oportunidad que según lo que hayamos hecho, Él nos va a dar la vida eterna. Porque si nosotros hacemos según la voluntad de Dios, vamos a tener esa gloriosa vida eterna. Porque es una vida eterna para siempre, hermano. El Señor Jesucristo proclamó: y yo le doy vida eterna, y no perecerán, dice el Señor, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nosotros podemos tener seguridad de que realmente nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y si están en las manos de nuestro Señor Jesucristo, están seguras. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Realmente perseverar en su palabra y hacer lo bueno ante Él. Porque eso dice la palabra de Dios. Que nadie le puede arrebatar al Hijo de Dios nuestras vidas. Porque Él es el que nos cuida a cada uno de nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Eso está en Juan 10, 28, 29. Eso está en Juan 10, 28, 29. La salvación es obra de Dios, no nuestra. Porque realmente la salvación, ¿por quién fue? Realmente fue por Dios. Porque Él mandó a Jesucristo para que realmente nosotros fuéramos salvos a través de la gracia, de ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pueden buscar, hermano, en Tito 3:5, Tito 3:5,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces sabemos nosotros, hermanos, de que si nosotros nos bautizamos a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ser salvos, dice la palabra de Dios. Y si alguno que se refiere a Apocalipsis 22:19 no son creyentes, entonces ¿quiénes son? Dice uno. Se hace la pregunta, ¿quiénes son estas personas? En otra palabra, ¿quién podría querer añadir o quitar la palabra de la Biblia? Es muy probable que esta alteración de la palabra de Dios sería hecha no por verdaderos creyentes, sino por aquellos que solo profesan el cristianismo, profesan ser cristianos, pero realmente en su corazón no tienen a Cristo. Entonces esas personas comienzan a hacer cambios en la Biblia según sus propios intereses. Entonces, si nosotros podemos analizar este tema que es muy delicado, porque quienes suponen que sus nombres están en el libro de la vida, hablando en términos generales, los dos principales grupos que tradicionalmente han alterado el Apocalipsis son la secta pseudo-cristiana y aquellos que se apoyan en la creencia teológica, muy liberales. Muchas sectas y teólogos liberales proclaman el nombre de Cristo como propio, pero no son nacidos de nuevo. Cuando nos dicen aquí que no son nacidos de nuevo, nos está diciendo la palabra que no son bautizados. Entonces estas personas que son de las sectas, que realmente ellos dicen, yo estoy por Cristo, Cristo es mi Dios, pero realmente ellos no son bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sabemos que esas personas se dedican a cambiar la forma como está escrita en la Biblia. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y saber que nosotros como creyentes sabemos que lo que está escrito es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es poder de Dios. Aquí podemos buscar, hermano, en Juan 15, del 1 al 6. Eso es importante que le tomemos en cuenta y que le pongamos atención a estos versículos. Juan 15, 1 al 6. Porque aquí hace una comparación el Señor para que nosotros sepamos realmente nuestra salvación como es. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Oiga lo que nos dice el Señor por la palabra. Entonces nosotros ya estamos limpios por la palabra de Dios, que es
he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros, si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces aquí nos está diciendo el Señor que realmente no podemos hacer nada sin Él. Porque como el pámpano no puede hacer nada, no puede dar fruto, así también nosotros no podemos hacer nada si no estamos con Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces nosotros sabemos que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos con su palabra, entonces nos está comparando como un pámpano el Señor, y vamos a ser echados, dice, a fuego que arde. Entonces nosotros tenemos que analizar y entender que la palabra de Dios es perfecta, y entender que si Dios nos da la oportunidad de llegar a la vida eterna, tenemos que aprovecharla, hermano. Porque la vida eterna es para siempre, mi hermano. En Mateo 7, 16 y 20. Vamos a leer la palabra de Dios para que nos siga explicando. Dice la palabra de Dios: porque su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Entonces aquí nos está haciendo esa comparación nuestro Dios con el árbol que no da buen fruto. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dar ese fruto que Dios quiere, que es predicar su palabra, ser amable, ayudar a las personas que necesitan. Tenemos que dar ese fruto que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque realmente es palabra de Dios. Y dice el 20, así que por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Porque realmente si producimos, si sabemos que un árbol está dando frutos malos, realmente eso no sirve, hermano. Así nos va a conocer el Señor si nosotros realmente predicamos su palabra correctamente. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra vida. Y si hacemos la voluntad de Dios, que es lo que realmente Él quiere que nosotros lo hagamos. Porque así dice el Señor que vamos a ser conocidos. Si nosotros hacemos lo bueno ante todo. Porque realmente nosotros, dice el Señor, que somos luz. Porque somos hijos de Él. Y somos cristianos.
Porque los verdaderos discípulos exhibirán el fruto del Espíritu Santo que mora en ellos. Realmente nosotros tenemos que exhibir ese espíritu que Dios nos da, que es nuestro consolador, que a través que nosotros nos da esa sabiduría para poder hablar y tener prudencia en lo que hablamos. No dejemos, hermano, que el enemigo goce cuando nosotros comenzamos a decir cosas que no son agradables ante Dios. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu, oiga hermano, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, si nosotros tenemos todo lo que el Señor dice, que tenemos amor a nuestro prójimo, tenemos gozo a nuestro prójimo, tenemos paz con nuestro prójimo, tenemos paciencia con nuestro prójimo, tenemos benignidad con nuestro prójimo, tenemos bondad y fe, estamos cumpliendo lo que Dios dice, que realmente estamos haciendo la voluntad de Él. Esto es una reflexión, hermano, para que nosotros podamos entender y analizar que realmente la palabra de Dios no es para que esté en la Biblia, sino que para que realmente podamos echar en práctica y saber que esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad mía, no es la voluntad de nadie, es la voluntad de ese Dios que ha dado todo por todos nosotros. Y nosotros que hemos dado nada. Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Nosotros solo tenemos que buscarlo y hacer la voluntad de Él. Dice en 2 de Pedro 2:22, 2 de Pedro 2:22, pero le he acontecido lo del verdadero proverbio. Dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, ¿por qué nos dice aquí la palabra de Dios? ¿Por qué nos refiere a nosotros de esa manera, de una manera bien grotesca? ¿Por qué? Porque realmente así somos los seres humanos. Porque dice, vamos a leer de nuevo, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos son los falsos maestros. Son como perros que vuelven a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. La rama seca, el perro, el cerdo, son todos símbolos que realmente nosotros ponemos para que entendamos la palabra de Dios. De aquellos que profesan tener la salvación, pero que no tienen más que su propia justicia. ¿Y que en qué apoyarse? No en la justicia de Cristo, que es lo que realmente salva. Porque realmente a veces nosotros nos ponemos como juez diciendo esto vamos a hacer y no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, si no tomamos cuenta a Dios, ¿qué estamos haciendo en la vida cristiana? Somos mentirosos, somos falsos profetas, somos falsos maestros. Es difícil que aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo, estuvieran dispuestos ahora a alterar la palabra de Dios. Realmente nosotros nos ponemos a entender, nos podemos analizar
y decir realmente que eso es cierto. Qué difícil que una persona que conoce la palabra de Dios no puede alterar la palabra de Dios, porque realmente conocemos cuál es el castigo que nos viene. Desde luego, reconocemos que la gente buena ha tenido y son sinceras de diferencia en el área de las críticas textual, pero puede ser mostrado que tanto secretarios como liberales repentinamente han hecho ambas cosas, añadir y quitar palabras. Por tanto, podemos entender la advertencia de Dios en Apocalipsis 22:19. De esta manera, cualquiera que manipule este mensaje crucial encontrará que Dios no escribió su nombre en el libro de la vida, porque eso es palabra de Dios. Si le negara el acceso a la ciudad santa y perderá cualquier expectativa de las cosas buenas que Él promete a sus santos en este libro, desde el punto de vista puramente lógico, porque un Dios soberano y omnisciente, quien desde el principio sabe lo que acontecerá, porque realmente Dios sabe todo. Dios sabe lo que va a suceder antes que suceda algo, porque Él sí lo conoce. Y se lo voy a demostrar en Isaías 46:10. En Isaías 46:10 dice la palabra de Dios que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera, dice el Señor. Entonces aquí nos demuestra este versículo que realmente el Señor conoce todo. Desde lo antiguo, dice la palabra, hasta lo porvenir. Él conoce todo lo que va a pasar en nuestra vida. Él sabe lo que realmente tenemos en nuestra mente. Él conoce todo, dice su palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, porque nuestro Dios lo conoce todo. Dice, escribirá un nombre en el libro de la vida, sabiendo que tendrá que borrarlo cuando esa persona eventualmente apostaste o niegue la fe, porque realmente nosotros no podemos negar que realmente Jesucristo es Hijo de Dios. Nosotros no podemos negar que Dios es nuestro Padre Celestial. Además, leyendo esta advertencia dentro del contexto del párrafo en el cual aparece en Apocalipsis 22:6. Oiga lo que dice Apocalipsis 22:6. Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderos, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Aquí nosotros podemos ver claramente, muestra que Dios permanece, consiste solo aquellos que han tomado en cuenta su advertencia, se han arrepentido y han nacido de nuevo, tendrán toda buena expectativa futura en la eternidad. Todos los demás tristemente tendrán un terrible
aterrador futuro que lo están esperando, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver y saber cómo el Señor nos dice. Que nosotros tenemos que ser fieles y verdaderos. Fieles a su palabra. Porque eso quiere que el Señor, que nosotros seamos. Apocalipsis 3:5. Pueden buscar Apocalipsis 3:5. Aquí nos dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oiga qué lindo como nos dice la palabra de Dios. Oiga cómo nos está diciendo Jesucristo, que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí nos está dando una muestra de amor puro nuestro Señor, porque nosotros vamos a vencer al mundo, nosotros vamos a vencer en todo, porque tenemos un vencedor que se llama Jesucristo, que resucitó y está con nosotros, porque esa es la esperanza que nos ha dado. Vamos a leer en Primera de Juan 5:4, es lo último, hermano, para que nosotros realmente entendamos la palabra de Dios. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Entonces, si nosotros tenemos la fe de creer en Cristo Jesús, y tenemos la fe que Él es Hijo de Dios, entonces vamos a ser vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar claros en su palabra, y tenemos que analizar bien lo que dice la palabra de Dios, porque eso dice su palabra. Entonces le damos gracias, hermano, porque realmente la palabra de Dios es perfecta, y sabemos que tenemos que analizar, que nuestra mente esté analizando todos estos versículos, para que entendamos que no vamos a ser quitados del libro de la vida, porque Dios realmente dice en su palabra, Jesucristo, Él no va a dejar que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven, que todos estemos con Él, dice su palabra. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Santísimo Padre, Santísimo Dios, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Santo Dios, que nos dé sabiduría siempre, Señor, que entendamos, que estemos concentrados en tu palabra, Señor, porque a veces nos distraemos en otras cosas y no ponemos atención a lo que es más importante, tu palabra, Señor. Te damos gracias, poderoso Rey, por todo el amor que nos da, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos siempre por los niños que tienen cáncer, por los ancianos enfermos, por este mundo, Señor, por nuestra familia, Padre Santo. Te pedimos que nos cuide, nos guarde a todos generalmente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias a Dios, gracias, Padre. Siempre lo invitamos aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que vengan a escuchar el Evangelio de Cristo. Gracias, hermano. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias.